Muy buenos días y un cordial saludo. Proseguimos un día más, con la gracia del Señor, con el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la parte del credo referida a la Iglesia, continuamos hoy en los puntos 845 al 848, que tienen como título "Fuera de la Iglesia no hay salvación". El 845 es un punto que precede a este título y que nos introduce explicando globalmente el misterio de la Iglesia de esta forma. El Padre quiso convocar a toda la humanidad en la Iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos sus hijos por el pecado, a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. La Iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado. Es además este barco que, con su velamen, que es la cruz de Cristo, empujado por el Espíritu Santo, navega bien en este mundo. Según otra imagen estimada por los padres de la Iglesia, está prefigurada por el arca de Noé, que es la única que salva del diluvio. Bien, en este punto 845, con el que se concluye el título de la Iglesia y los no cristianos, se recuerda que el plan primero de Dios era convocar a toda la humanidad en una unidad, que el plan primero de Dios pues no era esa dispersión a la que el pecado nos ha llevado, que el plan primero de Dios era reunir a todos sus hijos en una sola familia. Y puesto que el pecado nos ha dispersado, nos ha extraviado, pues el plan de salvación de Dios consiste ahora precisamente en volver a convocar a los dispersados, a los extraviados. Y por eso el pastor va en busca de las ovejas perdidas y las lleva al redil, y por eso, como la gallina quiere convocar a sus polluelos debajo de las alas, así también el Señor quiere que la Iglesia sea un lugar de convocación, donde la humanidad vuelva a encontrar su unidad perdida. La Iglesia, pues, es instrumento de unidad, es el instrumento del que Dios se sirve para volver a dar la unidad al género humano. Utiliza en este punto del Catecismo una imagen hermosísima de San Agustín, de un sermón de San Agustín, en el que le llama a la Iglesia el mundo reconciliado. El mundo reconciliado. Por lo tanto, una de las finalidades principales que en el designio de Dios se le ha dado a la Iglesia es la unidad, la conciliación, es la convocación en una familia, es volver al plan primero de Dios, de que toda la humanidad fuese una familia. Otra segunda imagen también hermosa que también recurre a ella este punto del Catecismo es una de San Ambrosio. San Ambrosio, que tiene esta imagen viendo en la Iglesia como una barca que con su velamen tiene en su como mástil la cruz y está empujada, navega empujada por el Espíritu Santo. Y finalmente la última imagen que se utiliza es una imagen bíblica de 1 Pedro 3, versículo 20, del 6 al 11, perdón, del versículo 3, versículos del 20 al 21, donde se hace referencia al arca de Noé. Voy a leer ese texto. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. O sea que si os fijáis, en este texto de la primera carta de Pedro, se evoca el arca de Noé para compararla, no místicamente, compararla con la salvación
otorgada en la Iglesia por medio del bautismo. El bautismo, por medio de esas aguas de salvación, nos salva a los que en esa barca pues son preservados de ser hundidos, ¿no? De ser hundidos en unas aguas que evoca también el Mar Rojo, en el que el ejército egipcio sucumbió, ¿no? Bajo esas aguas. Así pues, el arca de Noé es para muchísimos padres una evocación de la Iglesia. Los que estaban en esa barca no fueron tragados por las aguas, ¿no? Los que estaban en esa barca fueron capaces de andar sobre las aguas, de caminar sobre las aguas sin hundirse en ellas. Bien, imágenes todas ellas, pues, de la Iglesia como instrumento de salvación. Y hechas estas afirmaciones, ahora el catecismo formula un principio que podría ser polémico, que podría parecer contradictorio, que muchos de los oyentes también en estos programas anteriores, en el turno de las llamadas, pues han estado preguntando por él. Y bueno, ¿y cómo se entiende entonces la salvación de los que no forman parte de la Iglesia? Como si la salvación viene por Cristo, y si Cristo es la cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia, entonces ¿cómo viene la salvación a los que no forman parte de la Iglesia? ¿Pueden salvarse aquellos que no forman parte de la Iglesia? Esto es lo que se formula a partir del punto 846. Y lo dice así: ¿cómo entender la afirmación fuera de la Iglesia no hay salvación, tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Por lo tanto, es decir, la primera afirmación que se hace aquí es que la expresión fuera de la Iglesia no hay salvación es una expresión del magisterio de la Iglesia, no es una expresión que pueda ser rechazada, puesto que forma parte del magisterio de la Iglesia. Que esta afirmación se hizo por primera vez en el Concilio IV de Letrán, también una bula de Bonifacio VIII, el Concilio de Florencia, etcétera. Es decir, forma parte del magisterio de la Iglesia. No cabe pues rechazarla, sino se trata de cómo interpretarla correctamente. Esta expresión, fuera de la Iglesia no hay salvación. Bien, dice aquí, formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza, por la Iglesia que es su cuerpo. Y aquí pone una cita del Concilio Vaticano II, de la Lumen Gentium 14. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de la salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la Iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Bien, por lo tanto, la primera afirmación que se nos hace aquí es que la salvación viene por Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Cristo es ese puente de comunión que Dios Padre ha querido establecer con este mundo. La salvación nos viene por Cristo, que es cabeza de la Iglesia. Y claro, y esa salvación que viene por la cabeza pasa a través del cuerpo. Entonces, dentro del plan objetivo, ¿no?, que Dios estableció para enviar su gracia al mundo, para enviar su salvación al mundo, para revelarse al mundo, pues estuvo el que Cristo es la plenitud, siendo Cristo, ¿no?, la plenitud de la presencia de Dios y siendo cabeza del cuerpo místico, desde la cabeza, a través del cuerpo, llegase pues la luz de Dios a los hombres. Y entonces la explicación que da el catecismo
basándose en el Concilio Vaticano II, a eso de que fuera de la Iglesia no hay salvación, quiere decir que la adhesión a la Iglesia no se puede entender como una opción voluntaria, en el sentido de que bueno, pues uno podría salvarse según su gusto, según su opción ideológica, según su subjetivismo, podría elegir este medio de salvación, el de la Iglesia, u otros que a él se le ocurran. No, es decir, la Iglesia no se trata de un medio más de salvación, sino se trata del medio establecido por Dios para la salvación. Es el medio objetivo, el que Dios eligió. Lo que exime, ¿no?, de la obligación de esa adhesión explícita a la Iglesia es la ignorancia. Eso es lo que dice aquí claramente el catecismo. Lo único que puede eximir de esa adhesión es la ignorancia. En la medida en que uno no tenga una consciencia de que en la Iglesia pues se revela plenamente, ¿no?, el don de Dios Padre en Cristo, bueno, que la Iglesia es depositaria de ese tesoro de Dios Padre en Cristo. Si uno tiene esa ignorancia no culpable, eso es lo que le exime. Pero no se trata de una opción. No se trata de que uno dice, bueno, pues cada uno que haga su opción por gusto, por opción ideológica, según corrientes de pensamiento. No. O sea, es decir, es el camino, es el único camino que el Padre estableció, dándonos a Cristo, y Cristo desarrollando, extendiendo, ¿no?, su gracia en su cuerpo místico, que es la Iglesia. No es pues cuestión de gustos, no es cuestión de opciones, sino que es el camino objetivo que el Padre estableció. Ahora bien, verdaderamente sabemos que Dios nos conoce en profundidad, interiormente, y verdaderamente Dios lo que aprecia del hombre es su buena voluntad, el deseo sincero de querer buscar el bien y la verdad. Por lo tanto, lo que exime de la obligación de adherirse a la Iglesia, pues es la ignorancia no culpable que muchas personas pueden tener. Por eso lo que aquí ha afirmado el catecismo es que, fijaros el último punto, por eso no podría salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia como necesaria para la salvación, sin embargo no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Entendemos, ¿no?, que por lo que el Señor nos ha revelado, entendemos que no es posible la salvación cuando hay un rechazo consciente del medio de salvación dado por Dios. En ese sentido, sigue siendo válida la expresión fuera de la Iglesia no hay salvación. Ahora bien, se trata pues de algo que hay que matizar. Alabado sea Jesucristo.